que escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, sobrepasa, supera en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Todo esto es visto en los días de mi vanidad. Justo hay quien perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que haya sabiduría, ciencia, interpretación, revelación. Habla nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos todo lo que se quiera oponer, todo lo que quiera levantarse y traer distracción, y todo aquello que no venga del reino, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, repita conmigo: yo creo, Señor, que tu palabra es espíritu, y como ella es espíritu, al ser hablada, ella toma su naturaleza, que es espíritu, y es dirigida al corazón y al espíritu de quien la escucha, para redarguir, para libertar, para sanar, para restaurar, para salvar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, con un fuerte aplauso al Señor y a su nombre. Puede sentarse. Cristo vive, Cristo viene, Cristo reina, y esa es nuestra convicción, y esa es nuestra esperanza, y por eso vivimos, por eso caminamos, por eso respiramos, porque hay una promesa eterna para nuestros hijos, para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. No endereces lo que Dios torció. Ese es el título de este mensaje. El libro de Eclesiastés, todo lo que estudian la Biblia saben que Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. Cuando usted lee la Biblia, el rey Salomón vivió una experiencia que pocos reyes en la Biblia pudieron vivirla. Fue el único rey, o puedo decir, la única persona a la que Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Le dice Dios a Salomón: pídeme lo que quieras sin condicionarlo, sin ponerle condiciones. Porque cuando usted lee la Biblia, cuando Dios trae la ley al pueblo, cuando Dios por medio de Moisés le da la ley al pueblo, Dios le pone condiciones. Si cumplen esto, entonces vivirán. Si cumplen esto, entonces serán bendecidos. Le da la promesa, pero le pone condiciones. Cuando usted ve que Dios habla con Abraham, Dios le da una promesa de que iba a tener un hijo, y por medio de ese hijo iba a venir la descendencia por la cual iba a nacer el Mesías, por la cual Jesús, el Hijo de Dios, iba a entrar a esta tierra. Aquella promesa que Dios le da a Abraham está condicionada por medio de la obediencia. Pero cuando usted lee el libro de Reyes y mira cuando Dios se le aparece a Salomón por medio de sueño y le da estas palabras, le dice: pídeme lo que quiera, no condiciona a Salomón. Incluso cuando usted ve la petición de Salomón, usted se encuentra con un muchacho humilde, diga humilde. Y la humildad de Salomón fue lo que lo puso en posición delante de Dios. Uno de los problemas de hoy día, uno de los problemas que está atacando a la iglesia, está atacando a los ministros,
está atacando a pastores, a profetas, a hombres de Dios y mujeres de Dios, esa es la falta de humildad. El problema incluso de algunos laicos o nuevos creyentes es la falta de humildad. Y ministerio, para el que quiera y anhela un ministerio, ministerio no camina sin humildad. Si usted no tiene humildad, usted no camina con un ministerio. Y si camina no llega muy lejos. Esa es la humildad lo que sostiene al ministro de Dios. Esa es la humildad lo que sostiene a un hombre o a una mujer de Dios. Esa es la humildad la que mantiene al hombre de Dios y a la mujer de Dios de pie. Esa es la humildad la que mantiene a un hombre y a una mujer de Dios en el ministerio. Cuando la unción, la presencia de Dios llega a un hombre porque Dios halla en él humildad. Diga humildad. Cuando usted lee la Biblia, usted se encuentra que los primeros reyes que Dios llamó, Saúl, David y Salomón, tenían algo en común y era la humildad. Porque cuando Dios llama a Saúl, escuche bien, listen. Cuando Dios llama a Saúl, Saúl se esconde. Cuando el pueblo quería coronar como rey a Saúl, Saúl estaba escondido. Porque Saúl, el mismo profeta le dice, Saúl se creía que era muy indigno de ser el rey de Israel. Se consideraba, como le mandó Dios a decir por medio del profeta, se consideraba muy pequeño para adquirir o recibir aquella posición que Dios le estaba dando. Esto era humildad. Era humildad. Incluso cuando el papá lo mandó a buscar las vacas, él no se detuvo. Incluso a ver que no la conseguía, siguió buscando las vacas. ¿Por qué? Por obedecer al papá, por la humildad con que caracterizaba al rey Saúl. Pero más adelante usted ve que Saúl pierde la humildad. Y cuando Saúl perdió esa humildad, cuando Saúl perdió la humildad, también pierde la presencia de Dios. Porque Dios no camina con arrogantes. Dios no camina con egocentristas. Dios no camina con altivos y orgullosos. La misma escritura lo dice en el libro de Santiago, que Dios mira de lejos al altivo, mas se acerca al humilde. Esa es la humildad. Dile al que está a tu lado, no pierdas la humildad. Yo he visto gente, pastor, que cuando empezaban a dar sus especiales y lo pasaban por primera vez en el culto de por primera vez en la iglesia, eran muy humildes. Pero de repente cuando predicaron 2 o 3 campañas ya se creían los superapóstoles. Y ya no se querían sujetar a los pastores, no se querían sujetar a la iglesia, ya ni siquiera asistían, gracias, a los cultos, ya no siquiera asistía a las células en los hogares porque él era el super repompante apóstol. Porque Dios lo usó en 2 o 3 cultos o 2 o 3 campañas y ya no se sujeta, se creía el dueño de la unción. Gloria a Dios. Y hoy día los he visto y Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Amén. Por allí lleno de resentimientos, apartados, no sé ni qué más expresar. No quiero caer en un punto de crítica negativa. Dios me guarde. Siempre trato de ser constructivo. Siempre trato de soltar palabras positivas. Porque uno no sabe en qué momento le toque pasar por ese charco. Gloria a Dios. Entonces, esa es la humildad lo que caracteriza a un hombre, a una mujer de Dios. Y cuando el rey Saúl pierde la humildad, perdió la presencia. Incluso hubo un punto tan terrible en la historia de Saúl que cuando yo lo leo tiemblo, y literalmente te lo digo, tiemblo. Cuando Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Lo he desechado y me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Dios nos libre de que Dios diga esa palabra de nosotros. Hay que mantener la humildad. Dile al que está a tu lado, tienes que mantener la humildad.
aunque Dios tuerce todas las cosas. Mantén la humildad aunque Dios tuerce todas las cosas. Y usted se va a preguntar, hermano Eduardo, ¿cómo que Dios tuerce las cosas? Pues sí, a veces Dios tiene que procesarnos. A veces Dios tiene que torcer nuestros caminos para llevarnos a una posición de humildad. A veces Dios tiene que permitir cosas. Escuche, listen. No es que Dios te va a llevar a pecar. Olvídese de eso. Si ya estaba pensando en hacer cosas malas. Olvídese de eso. Cuando digo que Dios tuerce, es que de repente tu vida está así derechita y pasa algo. Como le pasó a esta familia. Ellos estaban bien. Incluso llegó un punto donde estaban perdiendo la humildad. Y cuando uno pierde la humildad, Dios nos guarde, que pierde los reales si tú quieres. Pierde a tu mujer, a tus hijos, a la familia. Pierde una pierna si quieres, pero no pierdas la humildad. Porque la Biblia lo registra claramente. Dios está lejos del que no tiene humildad. Y si Dios tuerce alguna área en tu vida, es para bien. Es para bien. Hay personas que yo he visto que Dios permite y comienza a cerrarle puertas. Y la persona, en vez de estar agradecido, comienza a pelear con Dios. Comienza a decirle al Señor: yo no pego una, tú me la tienes aplicada. ¿Por qué a mí y no al pastor? Y comienza Dios, mete la cabeza por aquí, te cierra la puerta. Te mete por aquí, te cierra la puerta. Te mete por allá, te cierra la puerta. Y no te estás dando cuenta que es el mismo Dios torciéndote las cosas para que vayas al camino que Él quiere. Hay personas, mire, escúcheme. Hace unos días atrás, una mujer me manda un mensaje. Escucho todo el mensaje, el audio. Me dice que porque está pasando problemas matrimoniales, que el marido la dejó, que el hombre la maltrataba, que esto y aquello, y me pide que ore por ella. Y me dice: hermano, yo quiero que tú le pidas a Dios que te dé luz, que te dé una palabra para mí. Y sin más, sin son, como dicen por ahí, le dije: hermana, no tengo una palabra para ti porque hace 2 años y medio, 3 años, yo recuerdo que yo le dije a usted que ese no era tu marido. No me mandó más mensajes. Porque a veces nosotros queremos: Dios, háblame, cuando ya tú sabes que fue lo que Dios te dijo. Dios no va a hacer crecer lo que Él no sembró. Dios no va a edificar lo que Él no está construyendo. La puerta no se abre porque es puerta. La puerta tiene que abrirse porque existe una llave. Y la llave siempre va a ser la palabra que Dios te habló, la palabra que Dios te dio, la palabra que vino a tu vida por el Espíritu. Esa es la llave. Entonces no vengas a enderezar lo que Dios torció. Dile que está a tu lado, está hablando contigo, porque te está viendo es a ti. Y así vivimos la vida. Y cuando yo hablo estas cosas, no las hablo porque se las copié del hermano, o porque vi la vida de la hermana, o porque vi la vida de... No. Te estoy hablando de cosas que yo mismo he vivido. Porque nadie puede predicar un mensaje si no lo ha vivido. Porque Dios no te va a exonerar algo. Dios no te va a exonerar algo que tú no estés predicando, que tú no estés viviendo. Dios no va a permitir que tú prediques algo que luego no lo vivas. Y si no lo viviste y lo predicaste, Dios te va a hacer que lo vivas. Así es Dios. Dile que está a tu lado: no endereces lo que Dios tuerce. David era un hombre al cual Dios había llamado. La vida de David fue muy probada. El segundo rey de Israel. El primer rey de Israel fue desechado. Dios nos libre. Mas el segundo rey de Israel torció su camino, él mismo lo torció y Dios se lo buscó enderezar. Y cuando él hizo algo que a Dios no le agradó, Dios le torció todas las cosas. Y después que Dios se las torció, ¿sabe qué hizo David? David no buscó enderezarla. David se humilló, se arrepintió.
comenzó a llorar. Mire, arrepentimiento, usted lo sabe. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es lamentarse. Arrepentimiento no es sentir un arrepentimiento moral. No, arrepentimiento es querer cambiar de conducta, de actitud. Porque el problema es la actitud del hombre. El problema son nuestras actitudes. Diga, el problema es mi actitud. La actitud de Saúl cuando pecó fue: sí, ven, pero hónrame delante del pueblo. Y Rabá también se quedó. Gloria a Dios. No hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. La humildad salió corriendo en ese momento. Luego se llenó de ira. Luego se llenó de envidia. Luego se llenó de odio. Y comenzó a perseguir a David. Comenzó a perseguir al príncipe que Dios había puesto. Porque el hombre que se aparta de Dios y pierde la humildad, comienza a tener actitudes que no son de Dios. Por eso tú te das cuenta cuando un hombre, una mujer está apartado de Dios. Tú te das cuenta cuando alguien, alabado sea Dios, ha perdido su relación con Dios. Usted se da cuenta. Y no tiene nadie que venirte con chismes y comentarios, sino que tú te das cuenta cuando alguien ha perdido su relación con Dios. Es como la mujer. Cuando el esposo es un amante apasionado. Y yo felicito a esos hombres que son enamorados de su esposa, de su mujer, y constantemente mira la flor y le dice: mi amor, quiero que veas la flor que está en el púlpito. Está allí porque es para ti. Dios la puso para ti. Pica torta con la florcita esa. Pues. Esas personas así, esos esposos así, vale la pena darle un premio. ¿Por qué? Porque muestran ese amor, esa pasión. Que está el charco así y bueno, mi amor, la carga y la pasa para allá. No importa los kilos que tenga. Pero hoy día no, hoy día salta, guay, cuando cae allá salpica a la mujer. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Cuando es como esa relación. Y cuando el esposo ya deja de decirle cosas lindas. Cuando despierta en la mañana deja de decirle cosas lindas. Deja de darle el beso que le da en la mañana para despedirse y decirle: te amo, te voy a extrañar todo el día, aunque sea mentira. Pero cuando deja esos detalles, la mujer se da cuenta que algo está pasando, que ya no siente la misma pasión, el mismo amor, y comienza a fallar la relación. Y es por eso que cuando llegas en la tarde la encuentras lanzando los peroles. Mi amor, y la comida, adelantala tú mismo. Y cosas como esas. Lo mismo pasa cuando el hombre pierde la humildad y pierde la relación con Dios. Lo mismo pasa cuando tú pierdes tu intimidad con Dios. Hay cosas que te marcan y te dicen: ya no oras, ya no estás bien con Dios, ya no tienes la misma apariencia, ya no caminas igual, ya tus conversaciones no son iguales, ya lo que tú haces no es lo mismo. Comienzas a decaer y ya las cosas comienzan a torcerse, no porque Dios las esté torciendo, sino porque tú mismo las estás torciendo. Y cuando usted ve a David, que David torció su camino, que David torció muchas cosas en su vida, David, cuando el profeta se le acercó, lo primero que hizo fue humillarse. Tuvo un arrepentimiento. Y cuando la Biblia registra, escúcheme bien, que David se arrepiente, usted se va a los salmos, y los salmos te hablan del momento del arrepentimiento de David. Uno de esos salmos es Salmo 51, donde el mismo David confiesa haber pecado. Donde el mismo David le dice al Señor: en la maldad mi madre me ha hecho, y en pecado me concibió. Fui formado en maldad, y mi madre me concibió en pecado. Límpiame, límpiame, límpiame cada día más de mi pecado. Y luego más adelante le dice el rey David al Señor: crea en mí un corazón nuevo, y un espíritu recto sea formado y me guíe.
Porque los hombres tienden a fallar. Los hombres de Dios, y cuando hablo de hombres me refiero a mujeres, niños y hombres, tienden a fallarle a Dios. Pero lo importante de esto no es quedarse fallando, sino reconocer, entender, alabado sea Dios, tener entendimiento y reconocer: estoy fallando, no soy el mismo, ya no oro, ya no me levanto a las 3 de la mañana a hablar con el rey. Me gusta mucho el lema de este mensaje, me gusta, y es un título que encaja en cada uno de nosotros. Ven a cenar a la mesa del rey, pero la mesa constantemente está allí servida. Somos nosotros los que no vamos a sentarnos. Está constantemente servida. Y pasa como cuando la madre de la casa, la esposa, sirve la comida y empieza a llamar a los niños, a los hijos, al esposo. Y la gente agarra la comida y se va a sentar a ver el televisor comiendo. Otro, porque hay calor, va y se sienta por allá afuera, pero la comida, y comienzan a dispersarse. Y cuando usted haga eso, mujer, que el primero que se vaya a sentar a comer y el televisor le lanza la chola. Y cuando usted vea que le sirve a todo, y cuando dice: mamá, ¿y mi comida? Usted lo que quiere es ver televisor, vaya a ver televisor. Porque cuando la escritura o el mensaje o David o el rey Jesús nos llama a comer a su mesa, es porque quiere compartir. Amén. Hay cosas que el Señor quiere mostrar a la iglesia. Amén. Hay cosas que Dios quiere hacer con su pueblo. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros no entendemos cuando Dios tuerce las cosas. Y cuando Dios tuerce algo, no es para mal. Cuando Dios tuerce algunas cosas, no es para mal, es para formarnos. Porque hay cosas que Dios tiene que torcer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no, esas áreas de nuestras vidas, o esas actitudes, o esas obras que estamos haciendo, pueden terminar dañando nuestras vidas espirituales, o pueden terminar matándonos. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Yo a veces me pregunto: Señor, ¿cómo estuviera Venezuela si Chávez no hubiera muerto? Hay gente que dice que no, que estuviera mejor. Yo creo que no. Quiero que entienda, hay una agenda global en el mundo entero. Hay una agenda global planificada de hace años atrás, pero que se puso por obra desde el año 2020. Y hay 3 puntos claves en esta agenda global. Y cuando hablo de agenda global, te estoy hablando de las naciones, los gobernantes del mundo, los grandes poderosos del mundo, aquellos que han sido influenciados por ciertas doctrinas políticas. Ellos tienen una agenda mundial y es: 1, acabar con la cultura de cada nación. 2, acabar con las familias. 3, acabar con el cristianismo. Y están empezando, o ya han empezado a adoctrinar a los niños en los colegios. Aquí en Venezuela, gracias al Señor, en la asamblea legislativa todavía hay hombres que tienen temor de Dios. Y no han aceptado esas leyes. Pastor Estupiñán, están allí metidas, y todos los días, iglesia, se discuten esas leyes para ver si se aprueban. Pero el mismo Dios que ama a esta nación las rechaza. Es una agenda global que quieren destruir no solo la familia, sino el cristianismo. Porque somos los únicos que sabemos cómo se debe vivir en esta tierra. Pero estos grandes impíos están haciendo daño. Dios está permitiendo torcer muchas cosas dentro de la iglesia, para que despierte la iglesia, para que tome posición de luz, para que tome posición de sal, para que sea aquellos guerreros valientes de lo que habla en la Biblia, aquellas llamas de fuego de las que habla la Biblia, aquellos mensajeros de lo que habla la Biblia.
Se necesita hombres y mujeres que despierten. Y aunque Dios le tuerza sus vidas, aunque Dios le tuerza su camino, aunque Dios le tuerza la economía, le tuerza la familia, le tuerza el pescuezo, puede mantenerse firme allí, creyendo en Dios, hablando el evangelio, predicando la palabra, llevando el mensaje de salvación. Aunque el mundo se le esté cayendo en pedazos alrededor, pueden seguir manifestando la gloria de Dios donde quiera que entren. ¿Habrá alguien así en este lugar? ¿Habrá alguien así aquí en esta iglesia? ¿Habrá alguien aquí en Moralito que sea así? Hay un hombre que a mí me llama la atención en la Biblia, y ese se llama Jacob. Un tipo que, aunque él no se tomó en serio la promesa que reposaba sobre su vida, sino que constantemente andaba de trampa en trampa. Hoy pude hablar con un hombre. Tenía muchos años que no lo veía. El tipo siempre anda trampeando a todo el mundo. Y hoy lo miré y hablé con él, y yo sabía o sé cuál es su historia. Pero cuando hablábamos, él se pintaba muy especial. Se pintaba sin fallas, sin errores. Por 2 ocasiones casi se queda muerto, porque Dios casi lo mata, pero dándole oportunidades. Entonces vive engañando a la gente, diciéndole que así te dijo el Señor, que la mitad de la tierra que tú tienes que darme el tanto por ciento. Y como hay gente que teme a Dios, le creen esas basuras de mentiras. Y así estuvo engañando a mucha gente. Entonces, a mí me llama la atención Jacob, porque Jacob era un engañador. Engañó a su hermano, engañó a su suegro, y pretendía seguir engañando a la gente hasta que Dios le torció la pierna. Y cuando Dios se lo encontró, o él se encontró con el ángel de Jehová, diga el ángel de Jehová. Si sigues caminando así, se te va a atravesar en el camino. Y cuando el ángel de Jehová se atraviesa en el camino de alguien, le tuerce la vida. Jacob venía trampeando a todo el mundo, pero cuando se encontró con el ángel del Señor, Dios le torció la pierna. Le torció el muslo, lo desconyuntó. Hasta el día de hoy se sabe eso en la Biblia. Cuando Balaam iba en su mula a maldecir al pueblo de Dios, en el camino Dios le torció el camino. Y se le apareció el ángel del Señor con ganas de quitarle la cabeza. Pero como la mula fue sabia, diga, la mula fue sabia. Porque cuando los profetas no hacen su trabajo, entonces Dios usa los burros. Por eso es que hay burros que son más usados que algunos profetas. Y cuando Dios ve que el profeta no quiere cumplir, entonces se puso a hablar a la mula. Pero le torció el camino al profeta. Y cuando el profeta aún se empeñaba en maldecir al pueblo de Israel, Dios le torcía lo que decía. Y él, cuando levantaba la lengua para maldecirlo, terminaba bendiciéndolo. Cuando iba a maldecir a Israel, terminaba bendiciéndolo. Tanto así que yo creo que la Biblia registra que se quebrantó tanto que hasta lloró cuando vio a la tienda de Israel todas en paz. Y usted sabe cuánta gente ha querido maldecir al pueblo de Dios. Usted no se imagina cuánta gente se ha levantado a maldecirte, pero terminan bendiciéndote. Cuando estaba aquí en el hospital de Mérida, en Ayula, estábamos en el área de UCI, un cuartico donde habían varias familias. Pero había una tipa allí, que yo la llamaba mi gata endemoniada. Usted no ha visto ese programa de Animal Planet, el gato endemoniado, algo así era esa mujer. Comenzábamos a orar, mire, me gocé porque Dios hizo muchos milagros. Tengo el Espíritu Santo de testigo. Había una señora que estaba apartada del evangelio, a la hija le salió un tumor en el abdomen, le tuvieron que quitar el 80% de su abdomen. Imagínense a una mujer quitarle el 80% del abdomen, eso es, mátame que no quiero vivir. Es el abdomen de una mujer. Y Dios, la muchacha estaba en peligro, los doctores le dijeron que no iba a soportar la operación. Y comenzamos a clamar allí. Y al ratico que clamamos, oramos, la mujer creyó y al ratico estaba afuera arrodillada clamando a Dios. Y al día siguiente los médicos la llamaron para decirle que la hija estaba mucho mejor, que se estaba quitando los aparatos.
Una mujer llamada María tenía su hija Laura de 2 años, que le hicieron una operación de riñón, pero la operación hizo que unos coágulos de sangre entraran en la vejiga y lo obstruyera la vejiga y no podía orinar, le causaban dolor. Al día siguiente tenían que operarla, hacerle una operación de riesgo porque había que abrirle la vejiga y si dañaban eso tenían que quitársela. Y le iban a poner a orinar por sonda para toda su vida. Le pregunté a María, ¿cree en Jesús? ¿Quiere que oremos por ella? Y ella orando dijo que sí. Y comenzamos a orar por la pequeña Laura. Y cuando terminamos de orar, al día siguiente ella nos llegó y nos dijo, se le desapareció el coágulo de sangre. Y la subieron para piso. Y así otra mujer, otra muchacha llamada Aranza, que tenía un tumor en los ojos. Algo impresionante. Dios hizo grandes cosas, pero mi gata endemoniada tenía al hermano allí con un accidente desde hace 4 meses. Lo operaron, le cayó una bacteria y no se pudo mover más. Se estaba muriendo. ¿Y saben lo que hacía esta mujer? Ofendernos, faltarnos los respetos. Nos insultaba directamente, sin temor, sin compasión. Nos decía cualquier cantidad de maldiciones y groserías. Porque orábamos nada más por eso. Fue tan terrible que fue a buscar la directora para que viniera a llamarnos la atención. Pero cuando comenzamos a clamar, la tipa se salió del cuarto. Mi gata endemoniada. Pero al día siguiente, a la hermana que tiene el hijo hospitalizado le faltaba un medicamento. ¿Y sabe quién lo tenía? Mi gata endemoniada. Y cuando ella nos llama para decirnos, hermano, necesito que compres esto y aquello, ¿sabe quién dijo? Te doy mi medicamento. Mi gata endemoniada. Se lo dio y le dijo, cualquier cosa que quiera, pídemelo, que en esa caja hay bastante. Ella quería maldecir, pero Dios la puso a bendecir. Porque Dios tuerce las cosas para nuestro bien. Alabado sea Dios. ¿Y quién ayudó a la hermana? Diga conmigo, mi gata endemoniada. Porque hay gente que se endemonia de a gratis. Porque cuando Dios tuerce algo, no hay nadie que pueda enderecerlo. Así que no andes enderezando lo que Dios torció. Hay cosas en tu vida que quizás, escuche, pareciera que no fueran a funcionar y no van a funcionar. Así que no busques de enderezar ciertas áreas en tu vida. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo torció. Quizá para enseñarle a esa persona. Quizá para mostrarle algo a esa persona. Quizá para enseñarte algo a ti. Quizá para enseñarle algo a las personas, a los que están a tu alrededor. Pero a veces Dios tiene que torcer las cosas, torcerlas para enseñarnos a nosotros o despojarnos y desprendernos de aquello que nos hace daño. Alabado sea el Señor. Cuando llegamos al rey Salomón, la humildad del rey Salomón hace que Dios hable algo que no lo ha hecho con ninguno de sus hombres. Y le dice Salomón, le dice Dios a Salomón, pide lo que quieras. Y es cuando la humildad entra en escena. Y Salomón le dice al Señor, Señor, yo no sé ni siquiera cómo caminar. Yo me imagino que Salomón caminaba así parecido a mí. Dios me ha cambiado muchas cosas, pero la forma de caminar sigue siendo la misma. Y no es un tumbado, es que nosotros vivimos en escaleras. Y el sub y baja de esa escalera todavía nos queda como un brinquito cuando vamos caminando. Es el sub y baja de la escalera. Cuando usted vive en Caracas, usted se da cuenta de eso. Y es la humildad cuando entra en escena. Y él le dice, yo no sé ni cómo caminar, no sé ni cómo entrar y salir de este pueblo. Es numeroso. Yo no voy a saber gobernarlo. Es como todos nosotros que al principio no sabemos cómo dominar las cosas. Pero cuando ya tenemos el poder, entonces entra el ego. Entra la arrogancia, entra la altivez. Cuide su corazón, dile que está a tu lado, cuida tu corazón. Mantén esa humildad que te hace grande. No pierdas la humildad, no la pierdas. Y es cuando Salomón le dice eso al Señor y el Señor le dice que le iba a entregar 3 cosas que cualquier hombre desea en esta tierra: sabiduría, riqueza y fama. Esto es un sinónimo de poder. Y es lo que los hombres en el mundo buscan. El conocimiento humano.
que los lleve a tener fama y que los lleven a alcanzar riquezas. Pero todo esto el diablo lo tuerce y daña las vidas de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen humildad. Y muchos, para alcanzar eso, terminan pisoteando al otro, terminan dañando la vida de otros, terminan dañando los testimonios de otros para poder alcanzar la fama, riqueza y poder. En cambio, Dios le dice a Salomón simplemente: pídeme algo. Y al ver la humildad le dice: yo te voy a dar la sabiduría que tú necesitas, te voy a dar las riquezas que tú necesitas, y también te haré conocer por muchos lugares. ¿Por qué? Porque la humildad está allí. La gloria de Dios se lleva con humildad. La gloria de Dios se debe caminar con humildad, porque si no, la misma gloria de Dios puede matarte. Porque Dios no camina con arrogantes. Dios no camina con aquellos que son egocentristas, tienen el ego muy alto. Dios no camina con altivos ni con orgullosos. ¿Sabéis por qué? Porque estos son los principios satánicos. Orgullo, altivez, ego, vanagloria, y todo esto son principios del diablo. Pero en cambio la humildad es un principio de Dios. Amén. Y es cuando usted ve que el rey Salomón escribe Eclesiastés. Eclesiastés es un libro considerado muy sapiensado, es un libro sabio humanamente. Y cuando el mismo rey Salomón escribe su libro que se titula El Predicador, Eclesiastés significa el predicador. Y en su capítulo 7 él dice: porque escudo es la ciencia, el conocimiento de alguna cosa, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? No existe nadie. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y quiero que entiendas algo aquí para ir terminando. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considéralo. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Quién hizo el día del bien? ¿Y quién hizo el día de la adversidad? A fin de que usted no halle nada más sino a Dios. Pero a veces hay personas que están pasando por procesos y le están achacando todo eso al diablo. Hay personas que están pasando por procesos y culpan al diablo de todo eso. El diablo tiene un poder limitado, y si Dios no decide que haga nada, no lo va a hacer. Y si Dios decide torcer algunas cosas en nuestras vidas, por más que se levante quien sea, quedan torcidas. El día del bien goza del bien, y el día de la adversidad considéralo, porque es Dios quien hizo el uno como el otro. A menos que usted haya pecado, al menos que usted cometió pecado, y a causa y a raíz de ese pecado todas las cosas te están saliendo mal. Al menos que usted haya decidido abrirle la puerta al diablo y dejarlo pasar. Y a raíz de que el diablo vive en tu casa y no es tu esposa ni tu esposo, a raíz de eso es que las cosas están yendo mal por causa del pecado. Pero del resto es Dios quien tuerce las cosas. Cuando estás haciéndolo bien, cuando estás caminando en rectitud, cuando estás caminando en la obediencia y santidad que Dios demanda, pero te están yendo las cosas torcidas, considera, quizá Dios lo está torciendo para formar tu carácter, quizá Dios lo está torciendo para formar tu actitud, porque una actitud correcta delante de la adversidad o del problema atrae a Dios. Una actitud correcta en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de lo que Dios tuerce, atrae a Dios. Una actitud correcta, a pesar de que todo se pierda en tu entorno, atrae a Dios. Una actitud correcta es una actitud de fe. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. No endereza lo que Dios tuerce.
Por eso debemos vivir pegado a Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos allí donde está y consideres ahora mismo tu vida. Yo quiero que consideres por un momento tu caminar. Y si sientes que algo está torcido, y no es porque pecaste, y no es porque desobedeciste, y no es porque estás haciendo lo malo, sino que estás haciéndolo bien y te estás esforzando por hacer las cosas bien, pero ven que ciertas áreas están torcidas, considéralo, porque es Dios trabajando.